De nuevo con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Estoy recibiendo algunos tweets y otro tipo de comunicaciones. Vamos a hablar, ya tenemos aquí nuestro próximo invitado. Y se trata de Freddy Guevara, presidente de la Comisión Permanente Contraloría de la Asamblea Nacional por Voluntad Popular, @Freddy Guevara C para que lo sigan. Freddy, bienvenido al programa, ¿cómo estás? Gracias, bien. Bueno, ahorita preocupado porque tenemos un nuevo caso de persecución política. Sí, te quería preguntar, porque esta mañana o hace rato el SEBIN intentó llevarse preso supuestamente al doctor Gonzalo Miller, director del Hospital Los Magallanes de Catia, por haber supuestamente también recibido medicina e insumos médicos como ayuda humanitaria. ¿Tú nos puedes hablar de este tema? Y a José Luis Espitia, que él es un ciudadano, un venezolano que es sindicalista de Los Magallanes de Catia, y es algo muy triste y lamentable, porque tanto el doctor Gustavo Miller como el ciudadano José Luis Espitia, que es sindicalista de Los Magallanes de Catia, ellos estuvieron colaborando para recibir los donativos de los venezolanos en el exterior de insumos médicos que le hacen falta a nuestro país y que todo el mundo sabe. Bueno, todo el que está en un hospital o ha pasado por algún hospital sabe que a veces la gente tiene que llevar ellos mismos las medicinas o los insumos en general, cosas tan básicas como una gasa. Yo mismo tuve hace nada una intervención y tuve que buscar el alcohol, etcétera. Ese tipo de cosas pasan. Bueno, esta gente es tan inhumana que no solamente se roban el dinero que hace falta para las medicinas y los insumos médicos, sino que una persona como Lilian Tintori, una mujer venezolana, que se ha dedicado a recorrer el mundo para no solamente luchar por los presos políticos, sino también conseguir ayuda internacional para los venezolanos, que en este caso son insumos médicos, no solamente impiden o tratan de impedir que esos insumos entren al hospital, sino que detienen a las personas que ayudan, que es un médico y un dirigente sindical, dos venezolanos que primero son venezolanos, y segundo, lo que están buscando es el bienestar para su labor. Un trabajador de un hospital y un médico de un hospital que lo que necesitan es que deben estar obstinados, deben estar, tristes, con la vida hecha cuadritos cada vez que ven una madre que se le muere un hijo por falta de un insumo. Entonces, este gesto tan importante, en lugar de apoyar y trabajar, lo que lo buscan es convertirlo en un episodio más de persecución política, y por eso exigimos inmediatamente la libertad de José Luis Espitia y por supuesto que no haya persecución contra el doctor Gustavo Miller. Ok. Bueno, sobre otro caso, Freddy, que quería hablar contigo, hicieron ya una denuncia en Fiscalía sobre el caso de PDVSA. De Ramírez. Él personalmente vino a Venezuela, dio algunas explicaciones y también se queja que porque él es el solo señalado, que hay tanta gente involucrada, sí. Y él se quejó de esto. ¿Cómo fue esa introducción a Fiscalía? Si fue recibido el expediente. Mira, Ramírez de verdad que es un personaje descarado, ¿no? Es increíble cómo él básicamente dice, no fui yo solo, son también los demás. Bueno, y echó para la calle también al ministro actual, del Pino, y a Asdrúbal Chávez. Él dijo, bueno, ¿por qué no los investigan a ellos también? Eso lo dijo en BTV, ¿no? El propio Rafael Ramírez. Rafael Ramírez se vino a Venezuela porque nadie lo quiere defender. Pero el Tribunal Supremo de Justicia sí, porque él... Bueno, trató, sin duda, eso tiene razón. Él solicitó me refiero a los actores políticos, que los magistrados también son actores políticos, lamentablemente, pero ningún dirigente del PSV ha salido a defender públicamente a Ramírez. Primero porque saben que la contundencia de las pruebas que tenemos y que mostramos al país son tan claras que imposibilitan cualquier tipo de argumentación. Es decir, cuando nosotros tenemos un documento en el cual se evidencia que Rafael Ramírez sabía un año antes de que se pudrieran los alimentos, que él tenía conocimiento de esa información, que sabía todo lo que estaba pasando y que no hizo nada, bueno, es obvio que él no puede decir y que nadie puede salir a defenderlo. Entonces las rencillas internas entre ellos, no la vergüenza, porque ellos son capaces de defender cualquier cosa, pero las rencillas internas entre ellos también hacen que nadie lo salga a defender, por eso él tuvo que venir a Venezuela a defenderse. Él amenazó con que iba a ir a la Fiscalía. Bueno, nosotros fuimos a la Fiscalía y demandamos a Rafael Ramírez y esperamos que él tenga la valentía de ir al juicio, porque lo estamos llevando a un juicio. Porque tenemos, como se dice en criollo, los pelos del burro en la mano, para demostrar ante el país que Rafael Ramírez es responsable de un desfalco de más de 11.000 millones de dólares. Mira, eso es algo... Imagínate ahorita que el dólar está subiendo a locura. Mucho más. ¿Cuánto puede ser eso? Superan las reservas internacionales de Venezuela. Superan las reservas internacionales. Y parte de esta disparada de precio de bolívar-dólar es porque ha aumentado la masa monetaria y se ha reducido pocos dólares que lo respaldan. ¿Y por qué hay pocos dólares? Uno podría preguntarse. Bueno, el dólar sube, gobierno... También han hecho unos pagos importantísimos en bonos de PDVSA. Tú tienes un gobierno que, mira, primero es un gobierno de verdad que te diría que esa es una lógica imbécil de inventarse una guerra y perderla. Porque ellos inventaron la guerra económica para perderla además, ¿no? O sea, ellos dicen que hay una guerra económica y aparte la están perdiendo sin lugar a dudas.
Segundo, según ellos, un vendedor de clavos en Home Depot, que es el creador de la página Dollar Today, pero eso dice tiene más poder, claro, pero tiene más poder en la economía venezolana que el Banco Central. Bueno, ¿qué tipo de gobierno es este que no puede manejar su economía y depende de una página web? Eso es una pregunta que se hace toda la gente. En verdad que, ¿por qué no han salido las autoridades del Banco Central que con esta debacle de que todo el mundo conoce el dólar, aunque lo ignoren, pero todo se maneja a través de las importaciones de ese dólar de frontera? ¿Cómo es posible que se maneje por una persona que si amaneció mal o metió una tecla mal, mira, puede escalabrar la vida de millones de personas? ¿Y ahí el culpable quién es? ¿La página o el gobierno que no es transparente con la información? ¿Por qué el Banco Central no habla, o el Ministerio de Finanzas, o alguien que digan, mira, estos son los dólares, quieren comprarlos así, y ocurre como ocurre el mercado? Ellos no pueden cambiar, el mercado ocurre oferta y demanda. Si hay muchos dólares y la gente quiere comprar dólares, bueno, estará un precio. Si hay muchos dólares y nadie quiere comprar dólares, bajarán el precio. Si hay poquitos dólares, como los hay hoy, porque destruyeron la producción nacional, acabaron con las exportaciones, destruyeron la producción petrolera y además endeudaron al país y se robaron el dinero que había, no hay dólares y la gente está viendo cómo aumenta la inflación y quiere ahorrar. Entonces, esa es la razón por la cual hay dólares y, entre otras cosas, la corrupción, que insisto, 11.000 millones de dólares es una cosa que es la punta del iceberg, ojo, Pedro. Esto es lo que nosotros podamos conseguir y demostrar. ¿Ustedes tienen algún tipo de, creo que tú solicitaste a la corte en Houston que está investigando? Sí, todas las cortes, nosotros estamos en contacto con las cortes de afuera que están investigando casos de venezolanos. Muchas de Houston que está justamente sobre Lechera y Rincón. Y Rincón, Roberto Rincón. ¿Ustedes tienen acceso a la información que ha surgido? Todavía está en juicio. ¿Cuándo es ese juicio? Ese está en juicio todavía. Los que ya concluyeron... Pero ya se confesaron que habían pagado comisiones más de pero todavía están en el proceso de juicio, ¿no? Sabes que el tema de la justicia tiene que terminar del juicio para poder avanzar. El caso que ya está cerrado y condenado, etcétera, es el de Yaramendi, que es el fondo de los jubilados de PDVSA, que esta gente irresponsable de la directiva de PDVSA agarró y se la dio a un fondo internacional que había sido creado en un tiempo mínimo solamente para manejar ese dinero y obviamente se lo rasparon. Freddy, estamos hablando entonces sobre el manejo de los dólares en Venezuela, el manejo de los bonos de PDVSA. Sí. Ha sido muy errático. Lo manejan como si eso fuera una pulpería. Es que mira, de verdad, este gobierno está lleno no lleno, para no generalizarlo, aunque yo creo que realmente hoy nadie, por más ideológico que sea, puede estar metido en ese pantano de corrupción. Pero quienes están dirigiendo la cúpula de este gobierno creen que la gente es imbécil y de verdad piensan que la población va a creer, bueno, que una página web es la culpable de la economía. El tema no son las expropiaciones, el tema no es que destruyeron PDVSA, el tema no es que ya no exportamos nada, el tema no es que nadie nos quiere prestar como país porque, bueno, somos malapagas y lo que hacen es robarse el dinero que le presta algo a los chinos o los rusos o quien sea. Entonces, nuestro problema no es de bolívares. Ojalá fuera de bolívares. Si este problema fuera de bolívares, bueno, el Estado tú podrías resolver porque quiere decir que tienes deuda interna, tienes producción nacional y puedes resolver de otra manera. El problema nuestro es que no hay dólares. Y como estos tipos destruyeron la producción nacional y todo lo que el pueblo necesita se compra afuera, necesitas dólares. Esos dólares, ¿por qué no están? Porque se los robaron en primer lugar. Cuando hablamos de un caso como el de PDVSA, en el que tenemos, y yo quiero dejar claro, como lo decía antes Pedro, que esta es la punta del iceberg, porque estos son 10 casos en los que tenemos las pruebas claras, pero aquí todavía hay muchos casos que están fuera que no hemos podido investigar por falta de acceso a la información. Afortunadamente, cuando tomamos la Comisión de Contraloría, encontramos muchos documentos y muchos materiales que estaban engavetados, que el propio PSV había tapado para que la gente no supiera la corrupción que había en PDVSA, y gracias a eso pudimos revisar, analizar y con nuestro equipo encontrar las pruebas, más lo que aportaron los periodistas de investigación. Bueno, eso fue lo que nos permitió hoy tener unas pruebas claras que, sin lugar a dudas, comprometen a Ramírez. Esto no es un tema de presunta corrupción. Hay corrupción de 11.000 millones de dólares en PDVSA. Ahora, hay mucho más que todavía no se ha descubierto. Y no solamente en PDVSA, en todo el resto del Estado. Entonces, cuando alguien se pregunta hoy por qué el dólar está subiendo tanto y por qué los aguinaldos, por qué las prestaciones, por qué todo lo que los venezolanos tienen ahorita en teoría para comprar niños Jesús ahora está más caro y ahora te rinde menos, es porque hay una cúpula que destruyó el país, destruyó la producción nacional y robó en nombre de los pobres. Por eso es tan urgente, Pedro, que salgamos de esta gente lo antes posible,
nosotros de Voluntad Popular aplaudimos, menos mal que nuestros compañeros de la unidad decidieron que no van a ir a la mesa del diálogo el 6 de diciembre, como lo anunciaron ahorita hace poco en un comunicado, porque el gobierno no ha cumplido. Lamentablemente nosotros sabíamos que eso iba a ser así. ¿Qué significa ese comunicado? ¿Que se paran de la mesa? Bueno, lo que leímos textualmente y fue lo que nos avisaron nuestros compañeros de la unidad, que nos mandaron la información, es que dado que el gobierno no ha cumplido nada de lo que han planteado, no van a asistir al encuentro del 6 de diciembre. Es lo que ellos han venido planteando. ¿Cuál es la posición de la iglesia, de UNASUR, de los mediadores que han hecho no la hemos visto, un excelente esfuerzo por tratar de mediar? Sí, nosotros no hemos visto la respuesta de ellos, pero sin lugar a dudas aquí el gobierno lamentablemente se comportó como se iba a comportar. Y cuando Voluntad Popular planteó desde un principio que no íbamos a participar en ese diálogo, era no por un asunto de necedad, era porque veíamos que un diálogo en esas condiciones y con ese montaje iba a terminar así. Entonces, el gobierno es como el cuento del sapo y el alacrán. ¿Sabes cuál es esa fábula? Sí. Bueno, que es el sapo que quiere cruzar el río, llega el escorpión y le dice, bueno, dame la cola. El tipo le dice, no, porque me vas a apoyar. Y entonces el tipo dice, no, vale, créeme. Se monta en la espalda del sapo, cruzan el río y ¿qué hace? ¡Pum! Lo pincha. Se mueren los dos. ¿Por qué lo hiciste? Es mi naturaleza. Bueno, el gobierno es así. El gobierno miente, el gobierno engaña, el gobierno no tiene palabra. Y además está dividido internamente y no puede cumplir, porque en esa mesa Maduro se compromete a algo, pero Diosdado maneja la otra mitad del gobierno y él no tiene cómo cumplir tampoco. Ok, pero hay una cosa que el gobierno sí pudo haber sido exitoso. Uno es que buscó la división de la oposición y hay una división obvia. A lo mejor en grandes rasgos la MUD permanece unida, pero no están unidas en este tema de la mesa. Y lo otro es la descalificación de la iglesia como mediador, que ya viene un proceso en Colombia que tampoco pudo mediar. Y la desmovilización. Porque la iglesia no es tonta, ellos sabían la situación y sé que tienen toda la información. Ahora, ¿cómo queda la iglesia? Que se paran ellos también de la mesa, no hace un esfuerzo, no hace un comunicado. Hay que ver qué dicen ellos, ¿no? Ahora, aquí lo que viene es que nosotros entendamos que bajo esta realidad lo que nos toca a nosotros es plantearle al país una solución y una ruta. El día de mañana Voluntad Popular va a hacer un planteamiento de la unidad y al país para que se evalúe entre todos los venezolanos, tomar un camino que nos permita lograr un cambio urgente. Porque aquí lo que no podemos hacer, Pedro, es ser presos de la desesperanza. Yo sé que todos los venezolanos estamos de capa caída. ¿Cómo no vamos a estar de capa caída si llegó diciembre pero no llegó la Navidad? ¿Cómo va a haber Navidad en estas circunstancias? Bueno, llegó, pero fíjate como dijeron que llegó Black Friday allá, Trump y eso, nosotros llegó un Black Friday, pero Viernes Negro. Viernes Negro, sí. Lo que se traduce allá como un día de, muy triste, de rebaja, aquí la rebaja la tuvo fue que trabaja conmigo, los compañeros del partido, los venezolanos en general, bueno, están viendo ahorita cómo compran juguetes, ¿vale? ¿Cómo pueden comprar al niño Jesús? Y esta situación nos obliga a no resignarnos, obliga que nos levantemos, nos limpiemos las rodillas, nos pongamos de pie y hagamos lo que tenemos que hacer, que nosotros estamos convencidos de que sí hay forma de salir del gobierno en el corto plazo con la Constitución en la mano. Un minutico, ¿cómo está Leopoldo? Fuerte, Leopoldo, como saben, miren, Leopoldo López es un caballero, es un toro que está firme, resistiendo por la democracia, y él es el que nos da a nosotros fuerza. Leopoldo lo que nos dice es, miren, lamentablemente pasó lo que pensábamos que iba a pasar con el tema del diálogo, ahora lo que toca es levantarse, ponerse de pie y plantearle al país una ruta que nos permita salir de Nicolás Maduro lo antes posible. Y por ello, el día de mañana nosotros haremos este planteamiento a la unidad y al país para que juntos podamos darle a Venezuela una solución que pasa necesariamente porque hay un cambio de gobierno, urgente. Y ese cambio de gobierno tiene que ser por una consulta popular, tiene que ser por una elección, que es lo que nosotros queremos. Ahora, si el gobierno nos quitó el revocatorio, todavía tenemos otros mecanismos que mañana los vamos a plantear. Los saludos a Leopoldo López, por favor, a la familia. Y también ojalá que mañana en ese comunicado digan algo de lo que está pasando con el dólar, porque hay que hacer consciente a la gente de lo que está pasando y las consecuencias. Frei, muchas gracias. Gracias a ti por venir. Frei Guevara, presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional de Voluntad Popular. Y yo los espero mañana, como todos los días, aquí en Con Todo y Vecino y por Globovisión. Se les quiere.